En la segunda parte de los años 50, el cine mexicano empieza a llenarse de color y en algunas ocasiones se pensaron en las grandes producciones para poder llenar de color la pantalla. Cierto que muchas fueron musicales, pero también se buscó hacer la película de festival. Lilia Prado fue llamada para participar en una de ellas, Talpa. Talpa está basada en un cuento de Juan Rulfo. El cuento obviamente no da para un largometraje, por lo tanto tuvieron que hacer algunas aproximaciones a el sentido del cuento, más detalles que la ubicaran en un contexto de ese momento, de los años 50. Se cuenta por ahí la anécdota de que la dirección de supervisión señalaba que había que ponerle algo moderno para que no se pensara que en México todo eran indígenas y atraso. Y lo resolvió el director diciendo, bueno, en una de las secuencias aparecen postes de la luz y eso ya implica modernidad. Suena chusco, pero hemos de creer que sí fue, puesto que los dictámenes del Departamento de Supervisión de la Secretaría de Gobernación en ocasiones caían en el detalle chusco. Pues bien, en Talpa, Lilia Prado va a estar trabajando con Víctor Manuel Mendoza y Jaime Fernández y se convierte realmente en el punto en el cual estos dos personajes, uno enfermo, el otro, se supone sano, está apoyando al enfermo, entre los dos se va a dar la disputa, el enfrentamiento por el personaje de Lilia Prado. Ahí estará Hortensia Santoveña como la madre que estará pendiente de que nada vaya a suceder en ese mundo familiar en el que viven. Y Talpa se llenará también de elementos muy propios de las culturas populares, porque se está buscando desde ahí respetar el sentido del cuento de Juan Rulfo, pero al mismo tiempo poder dar una imagen más moderna, pero al mismo tiempo muy tradicional de México. Después de Talpa vendrá Lilia Prado a convertirse en una de las estrellas de ese cine a colores que se empieza a filmar. Y así que algunas de las películas que se filman a finales de los años 50 en color van a contar con ella como protagonista. Así la vamos a encontrar en la película Kermés. Kermés va a estar ambientada en el medio rural. Kermés nos lleva también a la película en la que la tragedia melodramática va a hacer presencia, pero a través de un personaje extraño al pueblo que llega y seduce a esta mujer que realmente seduce a los demás. Kermés es una película interesante, si bien ha recibido críticas en el sentido de que estaba retomando la película Picnic, película norteamericana, pero bueno, aquí vamos a ver realmente cómo está adecuado a un medio rural y con mucho colorido, porque se estaba aprovechando que eran justamente las primeras películas en color y desde ahí retomar un público mayor para un momento en el que la industria cinematográfica empezaba a andar un poco de capa caída. Más interesante va a ser los personajes de Lilia Prado en películas como Besos de Arena y sobre todo en Vuelta al Paraíso. En ambas películas se está tomando nuevamente esa imagen sensual de Lilia Prado y es que era imposible que no se tomara eso. Ella por sí sola lo estaba entregando. De estas películas en Vuelta al Paraíso llama la atención porque nos lleva también a un mundo de pasiones en los que de pronto se desatan, pero también hay que enfrentar a comunidades muy tradicionalistas que a todo le van a poner objeción. El reparto de Vuelta al Paraíso es interesante porque los protagonistas masculinos van a ser jovencitos, jóvenes que empiezan a descollar en el cine y que si bien será hasta los años 60 cuando hagan una carrera ya más estelar en el cine, aquí a finales de los años 50 ellos empiezan a trabajar y a mostrar la necesidad de otro tipo de actores y otro tipo de galanes jóvenes. Uno de ellos es Sergio Bustamante y otro es Rafael del Río. Rafael del Río, que aquí todavía se llama Rafael Etienne, personaje surgido de la televisión. Por otro lado, encontramos a la jovencísima Ofelia Montesco, que
todos ellos nos van a dar uno de los repartos interesantes para una película que en otro momento se habría llenado de estrellas, pero que aquí la estrella absoluta es Lilia Prado. Un poco antes, todavía en el blanco y negro, Lilia Prado nos dio un personaje también inolvidable para quienes la vieron en ese momento, en una película que no pertenece a la línea que caracteriza a Lilia Prado. Sin embargo, hay que mencionar que esta película sí se convierte de alguna manera en un punto de partida para lo que fue después el cine juvenil. Y aquí estoy mencionando la película La locura del rock and roll. La locura del rock and roll llama la atención porque nos está mostrando a esos grupos de los muchachos contra las muchachas. Eso que fue muy común ya en los años 60 en el cine juvenil, en otras películas como en Jóvenes y Bellas, por ejemplo. Aquí en La locura del rock and roll se tenía que aprovechar que ya estaba entrando el rock and roll a México. Entonces, si era una comedia juvenil, si era una música juvenil, tendría que aprovecharse ese espacio que los productores se daban cuenta que estaba siendo descuidado. Y así, en La locura del rock and roll, vamos a ver el enfrentamiento de dos orquestas. La orquesta de los muchachos, encabezados, entre otros, por Juan García Esquivel, Alfonso Arau, Sergio Corona, y la orquesta de las muchachas, entre los que estaba a la cabeza Lilia Prado, Evita Muñoz Chachita. Y en estas dos orquestas, pues lo imperante va a ser la música. Aquí Lilia Prado va a interpretar a una trompetista y pues ya la parte o el gancho para con los jóvenes estará a cargo de Gloria Ríos, que en esa época era la que introdujo comercialmente el rock and roll en México con sus grabaciones de Al compás del reloj o La mecedora. Entonces vemos que Lilia Prado estuvo llamada en muchísimos espacios, estuvo llamada en casi todos los géneros, pero obviamente había un género que le estaba marcando y ese era en el melodrama. Pero su carácter como comediante no entra a discusión. Fue también una extraordinaria comediante y esto lo va a mostrar luego en A media luz los tres, una película basada en la pieza teatral de Miguel Miura, en la que tuvo una destacada participación junto a actores como Arturo de Córdoba. Hablar de la carrera de Lilia Prado es algo amplísimo, nos ha dejado muchas películas, nos ha dejado una imagen y quizás cierra la década de los 50 con la imagen de la devoradora en la película Senda Prohibida. Genaro Saúl Reyes nos espera la próxima semana para seguir comentando sobre el cine mexicano, tu historia. Hasta la próxima.